Este es Cara y Sello, episodio número 12. Estamos grabando este programa, este episodio, el 3 de junio de 2026, una fecha en la que, han pasado muchas cosas en los últimos días. Y saludo como siempre a mi compañero de transmisión, a mi compañero de mesa de conversación, don John Freddy Franco Giraldo. Muy buenas noches, un cordial saludo. Doctor Luis Miguel Gómez, un placer saludarlo como siempre. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque aquí no sabemos en qué horario Exactamente. nos No ven o sabemos nos escuchan. o nos Ajá. escuchan a Sí, través señor, de porque Spotify. eso le iba a decir, porque recordemos que estamos en nuestra cuenta de Spotify, Cara y Sello. Estamos a través de nuestras plataformas, nuestra plataforma nativa de Cara y Sello, nuestra fanpage que sirve para toda nuestra difusión, obviamente a los amigos de Caldas al Día, a los amigos de Sucesos al Día, a los amigos de Gente y Algo Más, y a todos los que se van sumando de a poco en esta gran red multimedial, en esta gran vitrina que nos permite llegar a distintas partes, no solo de Colombia, sino del mundo. Y como usted lo ha dicho, semana movida, Sí, postelectoral, en muy donde movida. algunos andan de luna de miel, otros andan con el guayabo electoral todavía, empezando por el presidente de la República, que estas son las alturas que todavía sigue con el cuento del fraude y no reconocer los resultados del preconteo, bendito Dios. Pero bueno, ahí vamos, doctor. Bueno, ahí vamos. Y después de estas elecciones que creo yo que fueron de cierta manera unos resultados que generaron mucha sorpresa, tanto para ganadores como para perdedores. Creo que era un resultado que las encuestas, que ya se ha dicho pues en diferentes escenarios, pues fueron las grandes perdedoras, ¿no? Las Sí, creo que casas. solo una le atinó, ¿no? La de Atlas Una Intel. se acercó, Se una se acercó, acercó, exacto. que fue Ujú. Atlas Intel, pero todas realmente con un desfase muy grande frente a lo que fueron los resultados. Ellos, todas las casas encuestadoras, pues han argumentado, o no sé si decir que se han excusado en la nueva ley de encuestas. Sí, Eh, que a propósito, Luis Miguel, antes de que se nos enmochile el comentario, hace pocos minutos, bien usted lo ha dicho que este es un episodio que estamos pregrabando, pero hace pocos minutos la Corte tumbó 2 puntos clave de la ley de encuestas, entre ellos sí, el señor. límite a la fecha de publicación y las famosas pruebas de aleatoriedad, que recordemos, pues eso estaba en una demanda y como usted bien lo dice, ahora sí para cerrar el paréntesis, para recoger el comentario que usted venía haciendo, se estaban escudando o fue el argumento para decir que producto de esa ley de encuestas, que es una ley fresquita, nueva, pues que apenas se terminó de aprobar el año inmediatamente anterior en el Congreso de la República y se estaba estrenando como tal en elecciones presidenciales, pues no habían tenido esa precisión supuestamente dentro de la metodología y Así dentro de es. los requisitos para atinarle al ganador. Y yo creo ahí, Luis Miguel, que es que la varita mágica de las encuestas pues tampoco es que sea tan precisa, porque uno, pues nadie se esperaba el tema de Abelardo, yo sé que ya vamos a entrar en profundidad, hacer un poco de radiografía de lo que pasó, y dos, pues el comportamiento del candidato heredero de Iván Cepeda en términos de sí, claro, superar en algo la votación de lo que había obtenido Petro hace 4 años, pero digamos que el gran palo de la elección fue de cierta manera el ánimo desbordado, si se quiere, para algunos, que generó en las últimas 2 semanas el candidato Abelardo de la Espriella. Óigame, ¿y sabe quiénes sí estuvieron acertadas o acertados? Señor, no vaya a decir que los Los que juegan con 2 manitos invocando espíritus, no, 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 con no, dos no, no, para palitos. nada, Oiga, no. pero usted los ha visto. O sea, ¿cómo Sí, hay sí, sí. gente que le Ah, crea eso, Luis Miguel? estamos en No, el país del Sagrado no, Corazón, pero no, le cuento sí. quiénes sí estuvieron cerca, las casas encuestadoras. El Polymarket es que se llama. Los Polymarket y otras casas Sí, encuestadoras, por sí, sí, ejemplo, sí, sí estuvieron muy cerca. El Polymarket, de hecho, estuvo muy, muy, muy muy cerca. cercano a lo que fue el resultado. Y Entonces, es que el Polymarket, Luismi y queridos seguidores, si lo vemos en retrospectiva y empezamos a analizar lo que decía hace un momento, esas 2 últimas semanas marcaban a tope a Abelardo de la Espriella en la Abelardo de la intención. Espriella, Ujú. y así fue. Pero bueno,
Yo creo que le cuento que aquí en Manizales está lloviendo, o llovió, aunque ya estamos Sí, supuestamente entrando en ese fenómeno del superniño con el que nos están de pronto asustando un poco, de que vamos a tener un segundo semestre de mucho calor y mm, mucha sequía, pues entonces hay que prepararnos. Pero hoy llovió en Manizales y afortunadamente en el techo de mi casa no hay goteras. Usted creo que vive en un sí, apartamento, entonces no sufre tampoco de goteras. sí, Pero hablemos de, afortunadamente. hablemos de techos. Hablemos de Ok, techos. sí, Y yo le planteo lo siguiente. Pues yo creo que la derecha, digamos, pura y dura, se hizo contar. Y ya sabemos cuánta derecha pura y dura hay en un ujú, conteo. La izquierda pura y dura se hizo contar y ya sabemos, digamos, con qué cuenta la izquierda pura y dura. Pero ahora hablemos de techos, mi estimado John Freddy, y cómo ve usted, porque no han llegado ninguno de las dos al techo, ¿no? sí, 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 No han llegado ninguna de las dos al techo. El techo de las pasadas elecciones estuvo para el que más yo sacó 11.400.000 votos, algo así, ¿cierto? Si no me equivoco, hace 4 años. sí, Pero mi pregunta o el análisis que yo quisiera plantearle es, en teoría hay 3 millones y pico de votos que están allí, digamos, que no están en ninguno de los dos extremos, un poquito más si sumamos el voto en blanco. sí. ¿Quién cree usted o cómo cree usted que tanto la izquierda o la derecha van a pescar en ese lago que tenemos ahí de 3 millones de votos, que está el centro fajardista, que está los votos de Paloma no derecha, que no sabemos si son de Oviedo o cuál es la configuración de esos votos? Ahí está, pues, digamos, lo que ha expresado el nuevo liberalismo, que ni para allá ni para acá. Bueno, ¿cómo cree usted, digamos, quién se puede alimentar más de esa fuente, ¿no? De esos votos, de esos 3 millones de votos que quedaron allí en los otros. Sí, a ver, arranquemos por identificar 1 millón, que es fácil, Fajardo. Sí, Ese yo, de hecho hoy estaba escuchándolo en una entrevista, si mi memoria no falla, en Blue Radio, y él decía algo pues que obviamente es más que lógico, más que pertinente, pero a veces se nos escapa. El voto, la intención de voto, la decisión de voto es del ciudadano, no del líder. así Y es. eso quedó demostrado además con otro caso que miraremos seguramente en algunos minutos, El que voto es no el se tema de, endosa, ¿no? El claro, famoso concepto de que el voto no claro, se endosa. iba para el tema de Paloma Valencia, y más en elecciones presidenciales. O sea, yo puedo endosar en unos temas básicos, por ejemplo, de regionales, alcaldía, gobernación, que en territorios como el departamento de Caldas, en Manizales, pues todavía hay mucho de lo que llamaba el extinto, ilustre por siempre senador Renan Barco, el gamonalismo. Y usted puede o podía, porque también eso ha disminuido, dirigir la intención de ese electorado, de esa masa ferviente, casi que masa bruta en el sentido de coaccionada, no Ujú, por el sí. tema de no pensar, ¿sí? Eh, y eso se traslada, eso se extrapola mejor hacia lo que usted considera o lo que está interrogando sobre el voto de presidencia. Entonces yo diría que Fajardo tiene sensatez y razones de decir que eso no, que él no es el dueño de esos votos, que él, lo primero es que hay que respetarlo y decir para dónde va ese millón. Ahora, decir que ese millón es de tendencia de izquierda, no lo veo No, tan no así. tan claro ni todo el Porque es que, porcentaje. claro, porque el gran problema, o más que problema, la dificultad que yo veo y el panorama que yo veo es que aquí quedó el país marcado en dos extremos Tenemos y extremos, radicales. Además, radicales. por eso le digo, se hicieron contar tanto la derecha pura y dura como la izquierda pura y Claro, dura, ¿no? entonces ese millón tiene muchas particularidades, es muy variopinto en el sentido de que sí, algunos tendrán temor de Abelardo por sus expresiones de destripar a los de izquierda. Entonces usted dirá, bueno, tampoco nos vamos hasta allá y por ahí no verán Bueno, bien a Abelardo de las aunque por Priellas. ahí, aunque por ahí el cuñado de María José Pizarro también dijo que iba a No, pero destripar a es que Abelardo y no es sé qué. para Eso ahí, también, es que eso es de lado y es que lado, ¿no? Esto es de de lado y lado y lado. lado no hace falta el bocón, el que habla sin conocimiento, el que se deja llevar de la pasión de las redes sociales, el que se quiere volver figura a través de X o de YouTube o de TikTok, como le quiera llamar. Eh,
entonces yo no veo como que ese millón de votos en un cheque como tal por un millón de votos se lo entreguen sea a X o endosable. a Y. Sí. Claudia López, ahí No, ya vi que el vice de Claudia ya arrancó para donde Abelardo. ya para donde hablar, entonces hay una separación, pero bueno, y Sí. no voy a entrar en el análisis, digamos, de los, Y de ahí para abajo, para cerrarle, con todo el y de respeto ahí de para abajo, los, pues usted qué autoridad tiene con y- 40.000 votos para ir a decir que le va a no, hacer pues, auditoría. puede ser, sí, No, 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 sí. la postura un poquito, pues, no sé, eh, No, un pues poco ridícula de, por ejemplo, sí, de sí, Mauricio no. Liscano, pues haciendo show con sus 53.000 voticos, pero No, bueno, pues tiene no todo el pasa derecho nada. también. Sí, sí, además es. Pero venga, John Freddy, yo le Sí. planteo lo siguiente, porque es que con el voto de Paloma o con Mm, ese 1.600.000 votos de Paloma, yo sí tengo ciertas inquietudes, sí. porque mire, yo diría que el 80% del centro democrático puro y duro se fue con Abelardo. Y desde antes de Y de la desde elección antes de primera se fue con vuelta, eso estaba Abelardo y ahí. creo que muchos lo declararon abiertamente, inclusive, pues, por ejemplo, aquí en Caldas, bueno, Lo que se fue no con él. sé, Luis Miguel, es en qué momento se fueron. O sea, porque un poco lo que usted decía ahora, venga, y entonces como ese voto no es endosable, usted le sacaban la gente, o sea, usted veía las reuniones de Paloma Valencia, plazas llenas, reuniones Mire, llenas. ¿Qué pasó? este análisis también lo han hecho ya mucho, pero yo creo que el tema de Oviedo erosionó mucho, erosionó y eso no le gustó Sí. mucho al centro democrático uribista puro y duro. Eso está clarísimo. Pero, pero mire, O sea, que usted también es de los que cree que Oviedo no sumó votos en la campaña. yo creo que Oviedo no sumó votos. Yo creo que Oviedo No, yo creo es que que la fue cifra, un mal. es que las cifras se descuadraron por todo lado, Luismi. Paloma, una mujer que en la consulta, 3 millones y piquito de votos, ¿no? Se Así es. supone que ahí sí la acompañó el Centro Democrático, se supone también, alguien me decía con razón, me decía, pero venga, súmele también ahí que ahí hubo mucho voto del petrismo, de infiltrados que se fueron a votar a la consulta por Paloma, ¿no? Para Claro, evitar claro. que X, Y de ahí para abajo llegaran. Eh, es que es muy difícil usted hacerle una radiografía como tal a ese tipo de situaciones. Y Mm. Oviedo, que fue la gran sorpresa, pues por eso se termina eligiendo como la fórmula vicepresidencial, sin quitarle lo importante y el talante y el criterio y los argumentos lo bueno que es Oviedo. A mí en lo personal Oviedo me parece un tipo políticamente correcto y políticamente con mucho futuro. Sí, sí, Eh, totalmente. pero entonces, o sea, o le quitó o no fue capaz, como usted dice, de endosar, pero era un tipo que salía a la calle y era casi que showman, entonces, no sé, hay unos análisis que uno dice, Yo venga, creo que ¿qué pasó ahí? no logró cohesionar el voto de esa izquierda pura y dura. Creo que ahí Sí, no, esa fórmula algo faltó. Pero en ese 1.600.000 votos de Paloma, pues lo que para mí es difícil de creer es que de ahí, que ese 1.600.000, pues no sé, digamos que Oviedo tenga un número importante de esa votación, no haya sido sí, jalonada por Oviedo, ¿cierto? sí, sí, sí. No sé si hablar de la mitad de esos votos, o un 80, o un 60, o un 40%, no sé, pero ¿el resto qué? El resto de pronto sí es centro democrático muy disciplinado, que le copió la disciplina Uribe, y de pronto ahí tenemos 700.000, 800.000 votos de disciplina uribista todavía, Sí, puede ser, puede que, ser. que, que en una lógica matemática y en política no se puede sumar, no se puede, dos Sí, más dos no sí, es sí, sí. cuatro en política, Ujú. pero en una lógica, digamos, se irían pues a la opción de derecha. Pues no, claramente esos, no sé, hablemos de 600, Sí, 700, eh, 800.000 votos, no se van a ir para donde se pegan, y claro, difícilmente se irán para el voto en blanco, lo que ahí cual no puede, sí, resiste mayor análisis, ese seguirá siendo un voto disciplinado. O ujú, sea, no, sí, como usted bien lo dice, no veo un militante del Centro Democrático hoy haciendo alguna reflexión sobre, venga, miremos, peguémosle la pasadita a las ideas o al plan de gobierno de Cepeda. No, eso y no. Además, entonces, porque pareciera, y a juzgar por la forma en que está actuando el candidato,
que el candidato es Petro, o sea, el No, presidente totalmente, candidato, o sea, totalmente, yo no totalmente. veo a un Cepeda todavía como muy entronizado en su rol de candidato, tomando No, estratégicamente ya subió el volumen, obviamente, desde el domingo a las 6:30 de la tarde subió el volumen, sí, pero subir el volumen, pero, usted para pero sí, poner al país a hablar de que por qué portan las camisetas de la selección sí, Colombia, no, no, exacto. venga, no, Pero no, no, mire, pues, mire, vea. John Freddy, entonces, de acuerdo con eso, podríamos estar hablando que la derecha aún puede tener, digamos, un techo de millón, millón y medio de votos, porque usted puede sumar ahí al candidato Botero, al que le dicen Balín, ¿no? A Jabalín, sí, Balín, y puede exacto. sumar a Sondra McCollins, que si bien no se quiere ni cinco con hablar de la Espriella, pero digamos que es una mujer de derecha, y puede sumar, digamos, todo eso, y eso le puede dar, no sé, hablemos de una cuenta muy moderada, 1.200.000 votos con los cuales todavía podría haber un techo de esa Claro. derecha. Y Ahora súmele bien, los que no salieron a votar en primera, pero en segunda sí movidos por el temor, por lo que sea, ahora bien, la veo más difícil para la izquierda. pero mucho. La veo más difícil porque, según eso, tienen que salir a buscar votos a la calle, porque Y, políticamente, desde lo que hay, no veo de dónde pueden sumar mucho. pero oiga, Luis Miguel, y a la calle haciendo lo que la izquierda mejor sabe hacer en la calle, con protestas, con No, pues bloqueo una de de las vías, universidades, con Universidad del Valle, vandalismo, Universidad del Valle, parando. Claro, yo entiendo que es legítima la Universidad de duda, Antioquia. el temor de las universidades públicas frente a la propuesta de un candidato como Abelardo de la Espriella, en el sentido de los mantos que atraviesan la postura y el pensamiento, no de ahora, sino de siempre, de la Espriella en el tema de las universidades públicas y de lo que podría ser un comportamiento presupuestal de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las universidades públicas. Lo que yo me resisto a creer es que el candidato de la Espriella llegue de tajo, Luis Miguel, a borrar conquistas sociales, ¿cierto? No, es que Y además no dentro puede de las hacerlo. conquistas sociales históricas está el tema de la autonomía universitaria, de seguir respaldando la financiación a las universidades. Ahora yo también me pregunto, venga, ¿qué tanto ha hecho? No lo desconozco, no sé si es que ha habido un mal proceso de comunicación desde parte del gobierno nacional, pero ¿qué tanto hizo Gustavo Petro en estos 4 años por las universidades públicas en Colombia? Pues Muchas muy con un poco, muy déficit, poco porque claro, están desfinanciadas, ¿no? Están es que para allá desfinanciadas iba, y venga. O sea, si a eso vamos, si vamos a juzgar por los hechos y en este caso específico por los hechos financieros, pues arranquemos por la casa, por el patio nuestro, que es la Universidad de Caldas. de Caldas. Y yo lo único que leo es, hay complicaciones, hay problemas, hay promesas incumplidas, De hay acuerdo. atraso en infraestructura. Claro que le metió la manito ahí para la Facultad de Inteligencia Artificial, creo que es uno de los grandes méritos que se lleva a la universidad, por ejemplo, al campus que van a tener en el oriente del departamento de Caldas, en el caso particular de La Dorada. Sí, dos, tres hechos particulares, pero hagamos el recorrido nacional a ver qué tanto este gobierno que tenía una bandera, enarboló una bandera. Yo creo que ahí, como hoy se lo escuché también a uno de los interlocutores de la opinión pública nacional, ahí hay mucho también de instrumentalización y de aprovechamiento de las causas sociales para que los estudiantes Pues, pues a protestar. pero mire, y esto se lo digo como estratega de Sí, campaña que he sido de algunas campañas, pero si yo fuera el estratega de la campaña de Iván Cepeda, le diría, mire, candidato, pídale a las huestes universitarias de todo el país, de las universidades públicas, que se moderen, porque eso, más que sumar, va a restar, más que sumar, va a total, descontar votos, total. más que sumar, va a seguir asustando a la gente sobre las tendencias de la izquierda. Activar primeras líneas y activar este tipo de manifestaciones en este momento creo que puede ser lo más contraproducente para Cepeda, pues Hombre, Luis Miguel, aquí en Bogotá, ayer antier ya estaban trepados en las columnas del metro dañándolas. no, exactamente. Entonces, pues hombre, no tiene mucho sentido y creo que se van a, pues es un tiro en la rodilla que se puede Mm. pegar la izquierda, pues, Eso anima en este al que momento. no estaba animado a que, claro, vienen otros 4 años de correr la línea ética, como ellos mismos lo dijeron en la campaña de Petro, de correr la línea de autoridad, de correr la línea de respeto, de correr la línea
de respeto además por el otro, por las libertades del otro y sobre todo cuando es tan sensible un tema como la movilidad, como el transporte, como el respeto, insisto, por principios de autoridad que no deberían estarse negociando ni corriéndose la línea en ese sentido. Bueno, otra cosa que le cuento aquí como infidencia, Sí, que alguna fuente muy cercana, muy de adentro y sus fuentes son buenas, eso no me cabe la menor duda. sí, sí, algunas a veces lo hacen a uno que más las fuentes, pero bueno, pero una fuente muy desde adentro de la campaña del petrismo me contó que hay mucha erosión interna, por ejemplo, en relación con el tema de Armando Benedetti, ¿no? Ok, Hay, por ejemplo, resistencia. Usted sabe que una de las cosas que está sobre la mesa por estos días, que lo ha pedido el embajador Sade de Brasil, que además lo suspendieron, no, pero es que eso es un personaje muy bravo. sí, Uy, que además lo suspendieron, es que Armando Benedetti pues se ponga la 10, aunque a ellos no les gusta mucho eso de las camisetas del fútbol, pero que se ponga la 10 y entre a la campaña y empiecen. Entonces hay mucha resistencia interna. Entonces lo que he escuchado es que hay mucha resistencia como del ala pizarrista sí, 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 de María frente a José. lo Ujú. que es un poco el ala de línea dura de izquierda, es el ala del progresismo duro, puro y duro. Hoy que estamos hablando de Sí, cosas sí, 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 sí. puras y duras, ese es el progresismo puro y duro, María José Pizarro, bueno, contra un ala que es el ala de Benedetti, que obviamente es un concepto totalmente diferente y hay gente y eso está generando unos choques complejos que no son fáciles, por ejemplo, las reuniones y algunos espacios allí porque usted sabe lo que significa en una campaña que ese grupo que tiene un nombre, ¿no? Que esa sala de fuego, esa sala de crisis La sala de la de campaña, crisis, el cuarto de guerra, el cuarto de guerra, el war exactamente. room. Usted Ujú. sabe que si en ese cuarto de guerra hay pelea interna, es muy difícil a veces que las cosas fluyan. Sí, Y me dicen pues de una muy buena fuente de adentro de la campaña, que obviamente no la voy a revelar, ajá. que la cosa la conversación interna en la campaña de Cepeda está compleja. Es que yo Creo que creo ya, que allá Luis Miguel a todos los tomó por sorpresa. O sea, yo creo que eso fue un baldado de agua del cual no han podido resarcirse, del cual todavía los tiene temblando, porque es que no está fácil, es que no está fácil. La diferencia, por más que se vea, entre comillas, medianamente proporcional en cifras, eh, y lo que decía yo lo expresaba hoy en una publicación que hice para una de las redes, de mis redes personales. eh, Abelardo está en la cresta de la ola y es el candidato sí, llamado a enamorar y a que la gente se enamore de él. Entonces ya hay un pliegue sentimental que él está sabiendo aprovechar, no solo desde el discurso de donde ya se apropió aún más de ese discurso absolutamente de derecha fuerte, de mano dura si se quiere, pero acompañado de otros temas simbólicos que calan en algún sector de la opinión y que jalan esos votos que usted bien está llamando tienen que ser. Por ejemplo, que a usted un presidente, gústenos o no nos guste, de la nación más importante o una de las naciones más importantes que tiene el planeta, que se llama Estados Unidos, pues que usted reciba un guiño de esa naturaleza, con a un algunos dibujo de inteligencia convence. artificial del águila y el del águila y el Ajá, tigre. Yo creo, claro, no, pero que a usted Donald Trump le dedique lo que le dedicó, eso mueve ya algunos es un tema, intereses. Entonces no, pero arranque por claro, los empresarios, arranque por los exportadores. Mire, nada menos hoy, así como las charlas de pasillo que teníamos hoy en el Congreso, alguien me hacía esa reflexión, me dijo, ¿cómo viste el guiño de Trump? Ya con eso, o sea, es que Estados Unidos es el buen amigo, el sí. amigo que todos queremos tener, por más que aquí se rasguen las vestiduras, que eso es otro cuentazo, pues que se están echando, que intervención en política, no sé qué, y enhorabuena, existe la trazabilidad de X y le sacaron los 4 o 5 trinos de Petro cascándole, metiéndose en los cuentos de No, Estados Unidos, de Argentina, de no, mire, Guatemala, de no sé y es que dónde. usted acaba de tocar un punto, y es que en el actual contexto, como están las cosas, todo ese discurso de la izquierda empieza a sonar un poquito como vinagre, como rancio ya, entonces eso ya como que ya estamos cansados de eso, un Sí, poco,
Inclusive he escuchado algunos influencers y algunos opinadores y algunas personas muy afines a la izquierda, ¿no? Sí, 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 A para la ahí va. izquierda, pues quejándose, diciendo, venga, este no es, Esa estamos no es la haciéndolo mal, forma. estamos comunicando mal, Eh, eh, esta no es la forma. lo que usted dijo, con fórmulas vinagres estamos queriendo ganar una elección en donde el otro es absolutamente disruptivo, Sí, innovador, presentando otro tipo de... Hoy lanzaron el nuevo canto de la Espriella para estas 2 semanas y media que sí, restan. pero Ush, mire, es pero le voy una a decir una vaina cosa. que usted la escucha y Claro, pega. no, pero igualmente estamos, creo yo que en unos días muy, muy sensibles y muy Sí, sí, delicados, sí, 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 sí. donde los candidatos tienen que caminar con mucho cuidado para no romper el tul, para no romper ni siquiera el tul, el Sí, 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 celofán, sí. porque donde rompan un celofán se tiran su campaña. Pues es que Pies mire de que algodón. es de algodón, exactamente. Y mire que Rodolfo Hernández, por ejemplo, cometió errores grandísimos en la recta final. Muchos dicen que premeditadamente, eso ya será otra discusión, Sí, pero se sí, sí. fue, me acuerdo que se fue a pasear, ¿no? Se fue a pasear o Va por un yate para Miami con una se mano de fue de viejas. paseo en un yate a Miami. Pues de las, Cepeda también, obvio, pero de las Pía tiene que cuidarse mucho, digamos, entendiendo además que puede ser un hombre también explosivo a veces, que puede ser un hombre Sí, sí, radical. sí, sí. Igual también se ve muy buena fuente que tiene algunos de los mejores grupos de asesores de Latinoamérica, una Sí, de seguramente. las mejores casas de asesoría de marketing político de Latinoamérica lo está asesorando, pues, y de, de esas que cobran Luis, cifras con las que usted y yo viviríamos toda la vida. no, ya estamos pensionados. Sí. Oiga, y sabe que me parece también importante en estas recta final de la segunda vuelta, el protagonismo, caso particular de la Espriella que le está dando a José Manuel Restrepo, Pero la claro, fórmula vicepresidencial. Y ellos saben, eso también lo tienen tamizado, mapeado los altos estrategas, que por ahí pueden recoger unos votos muy pero interesantes. Yo hoy totalmente. me tomé, digamos que yo aquí en Bogotá me he vuelto muy radio escucha, yo todavía soy de escuchar radio en las No, mañanas yo y llevarlo en también. el carro. Iba escuchando la señal de Blue y tenían hoy como invitado a José Manuel en Blue Radio. Oiga, uno escucha, uno podrá estar o no de acuerdo con 2, 3 vainas de las que ha dicho y uno confrontar y aquello lo otro, pero qué lujo de señor. O sea, No, no, pero la totalmente. argumentación, claro. Y uno de los panelistas, no sé si era Aurelio o sí, creo que era Aurelio Suárez el que estaba dando un contexto de quién era José Manuel Restrepo. Oiga, Luis Miguel, es que ese señor ha sido rector de las de Mejores tres de universidades del las país, mejores 10 mejores universidades del universidades de país. este país. No, 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 O es que sea, es un personaje muy, muy valioso y le da un balance muy interesante a esa claro. campaña. Entonces Y le da lo la pongo en contexto moderación, le da. frente a lo de Cepeda. Claro, Aida Quilcue, hoy senadora de la República, digamos que podrá tener un bagaje, podrá tener otras experticias, Sí, otros un personaje. conocimientos, pero de ahí a que eso sirva para convencer a indecisos. Sí, y yo creo que ese debate que mucha gente está pidiendo No, eso de no se va a Restrepo, dar. no se va a dar porque no van a dar No, ese pues no la papayazo van, claro, no de la que van a la esconder. destrocen, Sí, de que no, la no, destrocen pues en un debate. Que creo que no. además ya Cepeda, según algo que escuché, ya se está bajando del debate también. Es que yo eso no le veo ni pies ni cabeza. Primero, Ya está o bajando y sea, dicen de pero que no, de cuándo acá el que queda de segundo pone las condiciones? Pues, o sea, a ver, ya se está. Ya- ubiquémonos. Tampoco me pareció una salida, no sé, digamos con bajo qué parámetro lo midieron, pero pues tampoco me pareció que Abelardo, pudiendo poner las condiciones, pues segmente a que tiene que ser en un medio como Semana, que respetable y todo, pues obviamente sí genera un sesgo sí, hay un sesgo clarísimo. para la contraparte. Entonces yo tampoco me mediría a ir pues a un Sí, debate, no, a un medio de comunicación que me ha cascado. Pues como no se salvo. podría hacer en RTBC, por ejemplo, tampoco. Claro, sí, sí, exacto, Exacto. para hoy. Por ejemplo, hoy remitiéndome nuevamente a lo que te decía de la entrevista de José Manuel y les comentaba aquí a nuestros seguidores, él digamos que tenía una idea interesante, difícil de hacer, pero bueno, interesante. Le decía a Néstor Morales, Néstor, venga, únase usted con Caracol Televisión, pues que es la misma casa, ¿no? Con Juan Roberto, con Juan Lozano en la FM, bueno, como con Julio en Caracol, hagamos como una integración de 3, 4, 5, El Tiempo, El Espectador, y hagamos un par de foros
presidenciales o vicepresidenciales, pero todos metidos en la misma bolsa. Insisto, creo que no es fácil de hacerlo por la logística, dos, pues por los mismos egos mediáticos. Pues no sé qué tan rentable es que Sí, usted comparta su tribuna periodística sí, es y muy es difícil. más, es muy complicado. Pero digamos que sería como la medio fórmula para garantizar pluralidad a la hora de hacer un debate, pero en las condiciones en que puso el uno y puso el otro, eso Sí, no se no, va a dar. no se va a dar. No se va a dar y creo que en este estado de cosas ya no es tampoco muy pertinente y muy necesario, ¿no? Pues Sí, ya yo creo que las cartas están hechas, ya es lo que le digo, que ambos caminen, que ambos busquen ese techo que tienen que buscar, sí. claramente, que desde mi perspectiva puedo equivocarme, puede que en 15 días, digamos, me equivoqué, en 20 días me equivoqué, no fue una era como yo decía, pero yo creo que está mucho más fácil llegar al techo para la derecha que para la izquierda, Sí, sin señor. decir que va a ganar el uno o el otro, pero más fácil el techo políticamente hablando y desde la lógica, pero usted sabe que en política no hay nada escrito tampoco. En ese orden de ideas, ¿usted se atrevería a dar un estimado de cuánto hace la diferencia? O sea, votos, ¿va a ser un cabeza a cabeza, 1.800.000, 1.500.000? Yo creo que va a estar muy reñido, pero muy reñido significa que la diferencia va a ser de unos 800.000 votos, le calculo Ok, yo. sí. Yo le calcularía unos 800.000 votos, Yo también estoy por ese lado. augurando desde la lógica que acabamos de hacer, augurando una victoria de Abelardo de la Estrella, de Abelardo de la Espriella con una Sí. ventaja de unos 800.000 Y ojalá fuera un votos. poquito más arriba para que haya mayor rango de Pues legitimidad. no, pues para que no Porque haya si no, pataleos y usted se para que, imagina el 21 de junio aquí a su querido presidente Gustavo claro, Petro incendiando este pero, país. pero, pero, pero de todas maneras la izquierda ha sido muy buena también, por lo menos en los últimos años, consiguiendo votos Sí, 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 total. y tienen un gobierno, ¿no? Mal que bien hay un No, gobierno y el cimbronazo, créame, Luis Miguel, eso mueve que les también, está mueve sirviendo, y claro, porque despierta hay gente que tiene sus privilegios conquistados. No estoy hablando pues de la masa en términos de privilegios sociales, sino de congresistas, líderes que mire, viven del ejercicio y del poder que está en estos momentos en manos del petrismo y que o se mueven o se mueven, porque es que son 4 años en que literal no van a volver a tener una serie de privilegios o de escalones provechosos porque pues obvio la derecha va a llegar a cerrar muchas cosas, no, pero muchas claro, puertas y simplemente se van a quedar como lo que era en otrora el partido oposición y siento yo que ya la izquierda en Colombia dejó de ser eso para ser protagonista en primera fila de las decisiones políticas de este país, demostrado quedó con la elección de Congreso y no en vano demostrado quedó con la elección en esta primera vuelta presidencial con cerca o con más de 10 millones de votos para Cepeda que lo posicionan pues como esa fuerza en claro, sí. crecimiento a la izquierda colombiana. No, claro que sí. Y en este momento yo diría que son la principal fuerza política del país, Sí, unificada, sí, sí, pues como total, fuerza unificada, y unificada. el pacto histórico es en este momento el movimiento político más grande del país, de eso no hay ninguna duda. Uh Pues -huh. ya veremos qué pasa, mi estimado John Frey. ¿Algún dato coctelero? Claro, señor, un Información dato coctelera, coctelero, cuéntelo. porque ya se viene el Mundial de Fútbol, pero no le voy a hablar de fútbol, le voy a hablar a los que no les gusta el fútbol, de una vez vayan tomando nota, porque van a tener planes interesantes si no quieren ver partidos del Mundial, porque Netflix, HBO+, Prime Video, Disney Plus y Apple TV, que son esas plataformas de streaming, ¿no? de televisión y películas y bueno, y documentales, por Ujú. eso ya tienen su catálogo listo de estrenos para Ah, junio. caramba. Entonces, Cosas tome buenísimas debe nota, haber allí. ¿sí? Arranca HBO más con una serie de dragones y el regreso de Larry David, House of the Dragon, la Casa del Dragón, la van a estrenar Buenísima. el 21 de junio. No, yo no me la he visto, la verdad, nunca me la he Eso visto. es como una secuela, eso es dentro del universo de Game of Thrones, ¿no? De Juego de Sí, sí, Tronos. sí, Sí. señor, sí, sí, señor, sí, por aquí estoy viendo la reseña. Netflix, pues viene también con su contenido deportivo, ficciones de continuidad. La estrategia de Netflix va a hacer dos lanzamientos. Va a lanzar muy apropiado por demás el documental sobre Diego Maradona el documental sobre Poldi, eso viene en el 4 de junio. Tetracampeones, un documental sobre la selección brasilera. Brasil. Sí, señor, que volvió a crecer, o a creer mejor, eso lo lanzan el 7 de junio. Y el 9
va a tener un formato de análisis que van a llamar El resto es fútbol. Esto es para acompañar por la cita mundialista y con otra mirada que le quiere poner Netflix. Y el 3 de junio viene un documental que me parece interesante. No me pude la película, lamentablemente, pero viene el documental Michael Jackson, El Veredicto, una docuserie que revisa los procesos legales en los que estuvo inmiscuido el artista en sus épocas, pues lamentablemente de más afugias en términos de casos judiciales, y pues han recogido una serie de testimonios muy al estilo, obviamente, de Netflix. Y prepárese para Turbulencia en la Oficina, una comedia romántica que va a protagonizar la siempre hermosa, por más años que tenga, Jennifer López. Ave María. Pues bueno, no, pues Ahí les buenísimo. tengo Hay buen programa. Tendré que hablar con doña Paula, que es muy Ya no es de fútbol, aficionada. ¿cierto? No es muy de fútbol, Ok. pero sí es muy Bueno, de series, muy de Silvia sí series y es. muy de televisión. Aquí sí Silvia es muy de fútbol, o sea que no habrá problema. Bueno, mi estimado John Freddy, pues Sí, señor. esperemos qué pasa esta semana, que seguramente va a estar muy movida. Vienen 2 semanas de mucha actividad política en Colombia, de mucho movimiento, de muchas noticias, de muchas cosas. Estaremos aquí haciendo el análisis la próxima semana de lo que pase esta semana en este país del Sagrado Corazón. Sí, señor. Seguramente se hablará pues, de fútbol y política, serán los 2 temas principales de la agenda mediática del país estas 2 semanas. Y pues bueno, ya veremos cómo siguen comportándose estas campañas, qué novedades hay, y como siempre ha sido un placer tener su compañía esta noche, mi estimado John Freddy. Así es, mi querido doctor y amigo Luis Miguel Gómez. Nos escuchamos, nos veremos a través de todas las plataformas. Recuerden, Cara y Sello en Spotify. Nos encontramos en Caldas al Día, en Sucesos al Día, en Gente y Algo Más, y por supuesto en nuestra fanpage de Cara y Sello. Dele like, actívese, síganos en nuestras redes sociales también personales, que ahí posteamos todos estos capítulos de Cara y Sello. La opinión y el análisis de lo que pasa en nuestro querido país. Gracias, chao.